Perú, 2018. En lo más profundo de la selva amazónica, un grupo de policías avanza con sigilo. Buscan a una joven extranjera desaparecida. No es una fugitiva. Ella es una víctima. La encuentran. Está muy delgada, desorientada. Sostiene a su bebé en brazos. Convive con varios niños más. A escasa distancia de allí, el gurú es arrestado sin oponer resistencia. Su templo, un campamento precario. Su poder, el aislamiento y la manipulación psicológica. Patricia Aguilar desapareció 1 año y medio antes en España, pero no fue raptada, se fue sola. Convencida por un falso profeta con quien contactó por internet, quien le prometió un nuevo mundo después del apocalipsis que estaba por llegar. No hubo violencia visible, no hubo cadenas, pero hubo algo peor, la manipulación mental, lenta y constante. Hoy, Patricia está de nuevo con su familia y tiene una historia que contar. Una historia donde nadie muere, pero donde ella casi pierde su identidad. Este no es el argumento de una película de terror psicológico, sino una historia verdadera. Este es un caso que va más allá del true crime. Toca a los mecanismos del poder psicológico, la vulnerabilidad emocional y los peligros que habitan tras las pantallas. Hoy, en Crónica Delirio, viajamos a las entrañas de una secta coercitiva para entender cómo Patricia Aguilar, una adolescente española, fue captada por un líder que se hacía llamar el enviado de Dios. Y cómo, gracias al esfuerzo incansable de su familia, logró regresar del delirio. Las sectas ya no necesitan túnicas, templos o rituales satánicos para existir. En el siglo XXI muchas se ocultan a plena vista, en foros de internet, en canales de YouTube o en grupos de WhatsApp. Ya no prometen el paraíso a cambio de tu cuerpo. Ahora te ofrecen respuestas cuando estás emocionalmente roto. Las nuevas sectas son más limpias, más silenciosas. No te capturan por la fuerza, sino que te envuelven con un mensaje cuidadosamente construido. Tú eres especial, ellos no te entienden, yo sí. La captación digital ha multiplicado el alcance de estos grupos. Ya no necesitan encontrarte en la calle, te buscan donde eres más vulnerable, en tu pantalla. En momentos de duelo, soledad o crisis existencial, todos somos susceptibles. Porque las sectas no solo reclutan, seducen. Y muchas veces la víctima no sabe que está atrapada, hasta que ya es demasiado tarde. Patricia Aguilar fue una de esas personas. Una adolescente inteligente, sensible, que vivía un proceso de duelo y que cayó poco a poco en una red tejida con palabras. Pero ella no fue la única. Y lo más inquietante es que en esta era digital nadie está del todo a salvo. Además, no existe un perfil concreto de víctimas de sectas. En según qué circunstancias, cualquier persona puede verse envuelta. Es cierto que la adolescencia está considerada una franja de edad en la que hay un mayor riesgo de ser captado por una secta, ya que si bien les consideramos nativos digitales, no llegan a ser conscientes de estos peligros, por lo que es necesario acompañarlos en el uso de las tecnologías y ayudarles a poner límites. Sin embargo, también hay perfiles de riesgo en adultos que tienen que ver con personas en situaciones vitales complejas, tales como duelos, desapariciones, soledad o vulnerabilidad. Tampoco es un problema aislado. Expertos e investigadores estiman que cerca del 1% de la población occidental pertenece a una asociación de este tipo.
Mediante diversos disfraces modernos como talleres de autoayuda, retiros espirituales e incluso empresas que se disfrazan de coaching, a través de estas redes sociales y plataformas las sectas crean entornos atractivos con imágenes y publicidad llamativa y a partir de ahí establecen conexiones directas a través de mensajes personales, iniciando un proceso de acercamiento a su víctima. Patricia Aguilar tenía 16 años cuando murió su tío. Fue un golpe duro, el primero en su vida. Ese dolor, esa pérdida, fue el inicio, porque las sectas no captan a cualquiera, no de cualquier forma, sino que buscan grietas, y Patricia tenía una. Su familia no lo sospechaba. ¿Quién podría imaginar que mientras ellos pensaban que su hija navegaba inocentemente por internet, en realidad estaba entrando poco a poco en la trampa? Fue entonces cuando apareció él, Félix Steven Manrique, un peruano de 35 años autoproclamado el elegido, el enviado de Dios para repoblar el mundo tras el apocalipsis. Ridículo a simple vista, pero no para un adolescente que buscaba respuestas, consuelo y darle sentido a su vida. Él no tuvo que buscarla en un parque ni en una plaza. La encontró en foros esotéricos, en espacios donde los algoritmos no llegan, donde la fe y el misterio se entrelazan. La contactó con un lenguaje cuidado, casi paternal. Primero fue hola, luego yo te entiendo y después eres especial, hasta que un día la idea llegó, cuidadosamente sembrada. Tú eres la elegida. Patricia, como muchas víctimas de captación, no lo supo de golpe. No fue una conversión abrupta, fue una inmersión progresiva. Una manipulación emocional vestida de amor, de espiritualidad, de destino. El sistema de captación de las sectas es muy elaborado. Hablemos unos minutos sobre estas técnicas. Las técnicas de manipulación se dividen en 3 grandes grupos. Las técnicas emocionales son la primera de ellos. El líder te quiere, te escucha y te apoya. En realidad te está seduciendo. Se llama love bombing y puede ejercerse desde sectas hasta parejas. Consiste en una excesiva exhibición de amor, afecto o atención y provoca a la otra persona una sensación de felicidad y fuerte vínculo, que no es otra cosa que la manipulación y el control. Y para rematar la dependencia afectiva, después del amor vendrá el castigo, el desinterés. Primero el cariño, luego la humillación y después cariño otra vez. Una dinámica que merma y engancha. El segundo gran grupo son las técnicas ambientales, porque lo primero siempre es separar a la víctima de su entorno social. El aislamiento es fundamental para que se pierda la red de apoyo habitual y se produzca un desarraigo, algo que favorecerá la adopción de una nueva identidad. A menudo se genera una dependencia, ya no solo emocional, sino también física, a través de la imposición de determinadas dietas que puedan incluso provocar la debilidad física. Para no tener fuerzas ni de contrastar ni de razonar, este es el paso previo a la sumisión. Y por último, el tercer gran grupo de técnicas son las cognitivas. Para interiorizar el dogma se busca debilitar la percepción de la realidad, la atención o el juicio. Y es frecuente la creación de un lenguaje propio, con su simbolismo, o la asociación distorsionada de ideas, como por ejemplo vincular la salvación a la muerte, o la purificación a través de prácticas sexuales. Repetir constantemente una palabra es útil para memorizarla, pero la memoria es asimilación. Lo que se reitera, se aprende y se integra. Por eso los mantras. También suele darse el uso de una vestimenta común, porque se deja de ser un individuo para convertirse en parte de un grupo. Y el uso de ciertas drogas en según qué organizaciones favorecerá los estados de disociación, psicosis o desorientación. Pero ¿quién era Patricia Aguilar antes del secuestro emocional? Mostrarse como una joven normal, inteligente, con sueños, es lo que hace más inquietante lo que ocurrió.
Patricia vivía en Elche, Alicante, y era una joven normal, algo tímida, con pocos amigos y muy familiar. Su familia tenía un pequeño negocio familiar. Sus padres, Rosa y Alberto, tenían una pastelería. A Patricia le gustaba vestir de negro. Le gustaba el grupo Rammstein, un grupo de heavy metal alemán. También le gustaba mucho dibujar. Con 16 años se encontraba en un momento muy vulnerable tras el fallecimiento de su tío, con apenas 29 años, quien era un pilar fundamental para ella, también para toda la familia. Era como un hermano mayor y acababa de morir. Alberto, su padre, trabajaba sin parar y Rosa, su madre, cayó en una depresión. Hundida, vulnerable, la adolescente buscó consuelo y respuestas en Internet. Patricia quiso acercarse a temas esotéricos y ocultistas. Por pura casualidad, la joven había tenido un sueño extraño relacionado con su tío y entró en una página de una red social sobre temas esotéricos, tratando de averiguar el significado de lo soñado. Y desgraciadamente, Félix Steven Manrique se encontraba al otro lado y fue quien la contestó. Y ahí comenzó todo. A ojos de Patricia, Steven primero se presentó como un amigo, un guía, un maestro que daba respuesta a las preguntas de la chica. Después comenzó la conquista amorosa. Patricia llegó a querer ser su esposa, a pesar de que sabía que ya tenía otras 2 mujeres, aunque, según explicaría ella después, no sabía que también tenía hijos. Y luego, cuando vio que era el momento adecuado, Steven empezó a contarle que el mundo estaba muy mal, que había muchas guerras por llegar, que todo ya estaba escrito, que él era una especie de dios y que sería el juez en el próximo apocalipsis. Así, un autoproclamado profeta convenció a Patricia Aguilar de que estaba llamada a repoblar el planeta después del apocalipsis, tal cual. Ese era su destino. En su casa, Patricia seguía siendo una chica normal, al menos en apariencia. Pero su mente ya no estaba allí. Pasaba horas leyendo, escribiendo en su diario frases confusas, símbolos, temas místicos, preparándose, aunque nadie lo supiera. A los 18 años, con la mayoría de edad legal recién cumplida, Patricia lo hizo. Compró un billete de avión y se marchó, sola, a Perú. Una cosa, ¿me dejarías ir contigo una vez cumpla los 18? Esta frase fue escrita por la joven el 4 de abril de 2016 desde su casa de Elche. Faltaban 8 meses para que Patricia alcanzara la mayoría de edad. Al otro lado del teléfono el mensaje era recibido por Félix Steven Manrique, el príncipe, un mesías para ella y un presunto depredador sexual para la justicia peruana. Un hombre 17 años mayor que la joven que se dedicaba a captar a menores, tanto en la red como en persona, para convertirlas después en sus esclavas. En personas a su servicio, subyugadas con la amenaza de un inminente apocalipsis. Y así, después de meses de lavado de cerebro, de conversaciones furtivas e incluso de mandar dinero, hasta 1.400 euros a su captor, al otro lado del Atlántico. Solo un mes después de cumplir los 18, el 7 de enero, Patricia le dijo a sus padres que iba a pasar la noche en casa de sus amigos para celebrar su cumpleaños. Como no salía mucho, sus padres incluso se alegraron de aquella noticia. Pero era todo mentira. Sus padres se dieron cuenta de que faltaba dinero de lo recaudado en el negocio ese fin de semana. El día 8 de enero, la joven, con 18 años recién cumplidos, llegó a Madrid. Llevaba maletas, libros, el dinero cogido en su casa. Iban a dar las 12 de la noche cuando Patricia se subió a un avión rumbo al otro lado del charco, buscando una nueva vida. Dejó Alicante, donde residía con sus padres y su hermano, y se fue a Perú, junto al peruano,
que tenía 35 años, con quien llevaba 2 años de relación virtual. Cuenta que el encuentro fue bonito, romántico a sus inocentes ojos. Incluso las otras esposas de Steven la recibieron calurosamente. Pero Patricia no estaba bien, ni siquiera estaba a salvo. Lo que la esperaba no era un templo ni una comunidad espiritual, era una casa ruinosa en la periferia de Lima. Sin electricidad, sin agua corriente y sin libertad. Las reglas eran estrictas: obediencia, aislamiento, ayahuasca y maternidad forzada. Patricia dio a luz en esas condiciones. Su bebé nació en el encierro, sin asistencia médica, sin registro, como si no existiera. La familia comienza la búsqueda. Sospechas, denuncias, desaparición. Noelia Bru, la prima de Patricia, y sus padres, Rosa y Alberto, removieron cielo y tierra para dar con su hija. Se convirtieron prácticamente en los principales investigadores del caso, algo para lo que nadie está preparado. Sufriendo desde ese día un doble calvario, viéndose obligados a convertirse en familia Coraje y viéndose obligados también a luchar contra la inacción de la justicia española. Porque en ese momento, y aún hoy sigue siendo así, la persuasión coercitiva es un delito que no existe en España, con lo cual es muy complicado condenar a sectas y gurús. Comienzan a buscar entre las cosas de la chica. Lo que antes había escapado de su atención ahora parecía sumamente sospechoso. Símbolos, salmos, diferentes rituales, una libreta con información sobre cómo irse del país y otra sobre cómo contraer matrimonio en Perú. El horror se apoderó de su familia. En esta búsqueda desesperada de pistas también se sumergieron en las redes sociales de Patricia, sus últimos mensajes, sus apuntes, y se descubren conversaciones con alguien llamado G. Y además se repite mucho una palabra: gnosis. El término gnosis, en términos generales y según su origen griego, significa conocimiento o conciencia. Pero no sorprenderá saber que, como siempre, vino de alguien después a manipular el concepto y a sacar un rédito de ello. Gnosis es un colectivo que se define a sí mismo como un movimiento, pero que es también considerada por expertos como una secta peligrosa. Dicha organización fue fundada en 1954 por Víctor Manuel Gómez, un curandero nacido en Colombia y escritor de libros sobre esoterismo. Él mismo declaró que era una encarnación de Samael, un ángel caído de la Biblia, y que había venido al mundo a expandir su palabra. Su enseñanza se basaba fundamentalmente en la práctica del gran arcano, o sea, la práctica de la magia sexual dentro del matrimonio, rechazando la homosexualidad, la prostitución, la masturbación, el orgasmo y la eyaculación. Félix Steven Manrique afirmaba ser un líder espiritual vinculado con esta organización o secta, pero los representantes de la misma afirmarían después que, pese a que sí que estuvo vinculado a ellos, a la Iglesia Agnóstica del Perú en el año 2012, fue expulsado al poco tiempo por su carácter mitómano y agresivo. Solo fue un iniciado y solo estuvo unos meses. El hombre falsificó material de la secta para sus propios propósitos. En resumen, la secta le echa por radical. Hasta su detención, Steven, técnico electricista de formación, tenía varios perfiles y páginas en donde predicaba que el fin del mundo estaba muy cerca. Se presentaba a sí mismo como un elegido, un salvador, como un enviado de Dios ante el apocalipsis. Y predicaba que su misión era repoblar el planeta y tener hijos con el mayor número posible de mujeres. Se hacía llamar Príncipe Gurdjieff. Predicaba teorías apocalípticas en varias páginas de internet. También ofrecía ayuda espiritual, alojamiento, regalos e incluso retoques estéticos a chicas jóvenes que quieran cambiar su vida y mudarse con él para vivir en Lima.
A cambio, según aseguraba en uno de los anuncios, ellas también debían de estar dispuestas a mantener relaciones sexuales con él. En YouTube, por ejemplo, había puesto en marcha un canal con el nombre Gnosis Budismo Profecías Príncipe Venerable Maestro Príncipe Gurdjieff, donde explicaba sus doctrinas apocalípticas. Y así fue como Patricia, tras un trabajo sutil de 2 años, cayó definitivamente en sus redes. Durante el tiempo que Patricia todavía estaba en España, Steven le pedía fotos íntimas, después sexuales, y poco a poco le llevó a aceptar que la sexualidad, o alquimia, como él lo llamaba, era algo mágico. Sus esposas estaban obligadas a tener relaciones sexuales diarias con él. Además, le debían sumisión y obediencia. Poco a poco y de manera sutil también las introdujo su figura como un gurú que sería redentor de la humanidad tras el apocalipsis, y la misión de Patricia y sus otras 2 esposas era tener hijos con Steven para repoblar la tierra. Las primeras semanas, Patricia vivió en Lima, en un apartamento alquilado con el dinero robado a su familia junto a Steven, a sus otras 2 esposas y los hijos de ellos. Patricia estaba muy enamorada, nunca antes había estado con un hombre. La ayahuasca era un factor clave en el proceso de manipulación y, como confesó ella en varias entrevistas posteriores, incluso los niños eran obligados a tomarla, y esto era lo que más miedo le daba. Durante el tiempo que Patricia estuvo en Perú, se fueron mudando a casas en las que cada vez las condiciones de vida iban empeorando, porque Félix Steven Manrique sabía que la familia de Patricia la buscaba e intentó huir de la justicia y de la búsqueda, moviéndose constantemente, desde Lima, pasando por diferentes lugares, hasta finalmente llegar a lo más profundo de la selva amazónica. A la vez que la presión se hacía más fuerte, Patricia se vio obligada por el gurú a cortarse el pelo, a teñírselo de negro, para no destacar tanto. Progresivamente Manrique se volvió también más violento. Los niños sufrían la peor parte, según contarían después las protagonistas. En las últimas semanas terminaron viviendo en la selva. Patricia se quedó sola al cuidado de los niños y en condiciones lamentables. Los seguimientos de la policía peruana, a la que la familia de Patricia les está profundamente agradecidos, revelaron que Patricia y los críos solo recibían comida una vez a la semana. Y cuando llegaba ese día, un miembro del grupo, normalmente una de las esposas que vivían junto a Steven, se desplazaba al lugar que llevaba los alimentos. Patricia parió sola. Acudió una vecina que oyó los gritos y que la ayudó a traer a su hija al mundo, en unas condiciones sumamente precarias. Tras 1 año y medio desaparecida, Alberto, el padre, viajó a Perú el 9 de junio de 2018. Desde entonces consiguió impulsar la investigación abierta en el país por la Fiscalía de Trata de Personas contra Félix Steven Manrique, el gurú del grupo, que, según denunció la familia de la joven en el juzgado, captó a su hija a través de Internet cuando todavía era menor de edad. Alberto, junto con la madre de otra de las mujeres secuestradas y asesorados por el consulado español, decidieron encaminar la denuncia hacia el delito de trata de seres humanos. La policía peruana detuvo al gurú en una casa de campo ubicada en la selva de San Martín de Pangua, a casi 500 kilómetros de donde se vio a Patricia por última vez. Junto a él, la policía encontró a 2 de sus esposas, 2 mujeres a las que había captado, como a Patricia, hace años y con las que pretendía, según las pesquisas, repoblar el mundo tras el apocalipsis. Todo indica que el autoproclamado príncipe Gurdjieff ya había puesto en marcha su plan,
Finalmente, la policía localizó su casa y lo que encontraron fue estremecedor. Niños desnutridos y con la mirada perdida. Y Patricia, con su bebé en brazos, muy flaca, ojerosa, pero viva. Estaba a 1 hora de distancia, en otra casa, en lo más profundo de la selva amazónica. Allí cuidaba de los hijos de esas mujeres y también de su bebé, su hija, que había nacido el 28 de mayo de ese mismo año. Era muy pequeñita. La bebé había sido también la peor parada, ya que estaba acribillada por picaduras de mosquito cuando la encontraron. La mujer y los niños presentaban síntomas de desnutrición crónica, además de otras secuelas derivadas de las condiciones insalubres en las que habían estado viviendo. Cuando Alberto, su padre, volvió a verla por primera vez, tras ser liberada por los 2 policías peruanos que nunca cejaron en su empeño de resolver el caso, comprobó que no estaba sola. Una niña descansaba en sus brazos. Alberto llamó a Elche para darle la noticia a su mujer. «Tiene un bebé, Rosa. Somos abuelos». Patricia se sometió durante las siguientes semanas a exámenes médicos y psicológicos y los expertos avisaron a la familia de que la manipulación a la que había sido sometida era muy severa y que podría no querer ver a su familia. Pero, llegados hasta ese punto, la familia de Patricia no estaba dispuesta a rendirse y esperarían hasta que ella estuvo preparada y finalmente la pudieron traer de vuelta a casa. Félix Steven Manrique fue detenido por las autoridades peruanas y condenado años después a una pena de 20 años de prisión por trata de personas. Pero eso no fue el final. Fue apenas el comienzo del proceso más difícil, la desprogramación. La recuperación de Patricia no fue instantánea, nadie sale ileso del control mental, porque no es solo una creencia, es una estructura interna completamente reprogramada. Ella había vivido una realidad paralela, fabricada durante años. El reencuentro con su padre fue uno de los momentos más emocionantes de este caso, pero también uno de los más complejos, porque cómo se reconstruye el vínculo después de haber sido arrebatado por una secta, por una creencia. Patricia, poco a poco, comenzó a entender, a desmontar el relato, a ver las mentiras, a reconstruirse. Y hoy vive en libertad. Es madre, ha hablado en entrevistas con una serenidad que conmueve, como en esta carta que Patricia le escribió a su hija. Hola, mi vida, ¿sabes qué? En muchas ocasiones me han preguntado, si pudieras volver atrás, ¿lo harías? Ojalá hubiera podido evitar a mi familia y a ti todo este dolor, pero aquello ya fue, y de aquello me quedas tú. Tengo conmigo a la personita que más quiero en este mundo, por quien vivo y lucho cada día. Esa eres tú, mi pequeña. Las cadenas más fuertes no son las que se ven, sino las que se construyen en la mente. No siempre usan túnicas, no siempre hablan de dioses. A veces se visten de coaching, de cursos de trading, de espiritualidad New Age, de amor romántico. Porque las sectas han mutado y ahora ya no captan en la calle, sino que captan en la red, a través de TikTok, Instagram, foros, YouTube. Su herramienta no es la violencia directa, sino algo mucho más sutil, la necesidad de pertenecer, de ser especial, de ser amada. Y como hemos visto, las sectas coercitivas no son meros fenómenos marginales ni reliquias del pasado. Son estructuras de poder encubiertas que siguen actuando entre nosotros, disfrazadas de oportunidades, de espiritualidad o promesas de éxito.
A nivel personal, dejan cicatrices profundas, aislamiento, dependencia emocional, ruina económica y en muchos casos traumas que tardan años en sanar. Pero sus consecuencias no terminan ahí. A nivel social, erosionan los lazos comunitarios, fragmentan familias y generan desconfianza en las instituciones, que muchas veces llegan tarde y no logran ofrecer una respuesta adecuada. Además, revelan una fisura más amplia, la necesidad urgente de educación emocional, pensamiento crítico, redes de apoyo real que nos inmunicen frente a estas formas de manipulación. Comprender estos mecanismos no solo es tarea de víctimas o especialistas, es una responsabilidad colectiva, porque la libertad de pensamiento, como la libertad en general, se defiende también allí donde parece más invisible, en la mente. Patricia fue una víctima, pero también una superviviente. Su historia no solo nos habla del horror, sino también de la esperanza, de la resiliencia y del poder del amor familiar frente al abismo. Gracias por escuchar Crónica Delirio. Espero que el tema de hoy te haya gustado. Me encantará volver a tratar temas relacionados con el control mental y las sectas. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Sígueme en redes, deja tu valoración y ayúdame a seguir contando historias que deben ser escuchadas. Yo soy Macarena Naranjo Agraz y esto fue el episodio de hoy, Patricia Aguilar y el control mental online, atrapada en la secta. Nos escuchamos el próximo viernes con otro caso que te llevará directamente al delirio. ¿Podrías tú darte cuenta si estuvieras siendo manipulado por una secta?